Algunas víctimas de la burla en la literatura del Siglo de Oro. Abundan personajes víctimas de la burla en la literatura del Siglo de Oro. Casi siempre se podrían abordar desde la perspectiva de las figuras en el sentido aurisecular del término, es decir, personajes con una deformación extravagante y ridícula que mueve a risa y desprecio. Desde la sensibilidad de la época funcionan también como figuras naturales, en palabras de Quevedo, los discapacitados, ver las víctimas de los entremeses anónimos y de diversos autores que se titulan, por ejemplo, los ciegos apaleados, los mudos, el mellado, los sordos, el cojo, la burla de los capones, tretas y trazas de maladros y burla de los ciegos, y otros muchos. En las polémicas literarias, Quevedo sufre burlas por cojo, Ruiz de Alarcón por jorobado, Góngora por calvo. En la comedia serían personajes favoritos en este sentido el llamado figurón, el lindo don Diego de Moreto, don Toribio del Agua Mansa de Calderón, la dama melindrosa y la tiniparla, como Belisa, en Los melindres de Belisa de Lope, o la Beatriz de No hay burlas con el amor de Calderón, los galanes groseros y ridículos como el don Luis, de Un bobo hace ciento de Solís, donde el caballero se asimila explícitamente al gracioso, o los viejos, cuya burla es constante universal en la comedia. Las figuras risibles pueden multiplicarse dentro de una misma comedia. Piezas como El castigo de la miseria de Oz y Mota, Abre el ojo, o Lo que son mujeres, de Rojas Zorrilla, muestran un decidido tono de farsa entremesil donde la degradación es absoluta y afecta a todos los personajes de todos los estamentos. Una comedia especialmente significativa en cuanto a la arquitectura de las burlas es la Cervantina de Pedro de Urdemalas, construida parcialmente como una serie de burlas trazadas por el ingenio de Pedro, que no hace falta recordar toma su nombre del folclórico Pedro de Urdemalas, evocado por Correas, el maestro Gonzalo Correas en su vocabulario de refranes. Llaman a un tretero. De Pedro de Urdimalas andan cuentos por el vulgo que hizo muchas tretas y burlas a su amos y otros. Pedro de Urdimalas es tenido por un mozo que sirvió muchos amos y a todos hizo muchas burlas y a otros muchos. Fiel a esta genealogía, Pedro despliega sus trazas en muchos episodios de la comedia, entre los que destacan las burlas que hace a una viuda avarienta, a un ciego y a un rústico labrador. Si en las comedias las burlas se insertan con grados diversos de coherencia en las tramas centrales, en los entremeses pasan a menudo a constituir la misma armazón estructural. Todas las tipologías del entremés, recuerda María José Martínez, reconocen la existencia de la burla como elemento dinámico de la acción dramática. Y más que dinámico elemento, dinamizador o catalizador, al menos en unos cuantos entremeses de Cervantes, como El vizcaíno fingido, La cueva de Salamanca, El viejo celoso o El retablo de las maravillas, y otros muchos de los siglos XVII y principios del XVIII que llevan en su mismo título la referencia a la burla. Citaré algunos: La burla del pozo, Los sacristanes burlados, de Francisco Bernardo de Quirós, La burla más sazonada, de Vélez de Guevara, La burla de Pantoja y el doctor, de Moreto, La burla del sombrero, de Francisco de Castro, Las burlas del doctor a Juan Rana, de Pedro Rosete, La burla de Pablillo, entremés anónimo, La burla del ropero, de Francisco de Avellaneda, y así otros muchos. En prosa no faltan textos relevantes. Toda la novela picaresca está llena de burlas, siempre agresivas en este caso, como las degradatorias que don Francisco de Quevedo dispone en El Buscón para don Pablo de Segovia, elemento perturbador del orden social tradicional que sufre el castigo impuesto por la perspectiva aristocrática de su creador, el cual le obliga además, con nula verosimilitud, a contar sus humillaciones. Los grandes pícaros, Lazarillo, Guzmán de Alfarache, Pablo de Segovia, son víctimas y agentes de burlas crueles, como corresponde al universo inmisericordio de la picaresca. Baste recordar entre tantas la vengativa burla del poste que Lázaro aplica al ciego, o las de Guzmán al secretario del cardenal, por ejemplo aquella en que rocía las calzas de su víctima con un pegote que le cuesta hartos dolores arrancar de su trasero, con la risa de todos y el aumento de la reputación burladora de Guzmán, que cuenta así el hecho: la burla se solemnizó más que la primera porque escoció más. De esta vez quedé confirmado por quien era.
Todos huían de mis burlas como del pecado, dice Guzmán. En este pasaje el pecado significa exactamente el diablo. Huían de mis burlas como del diablo. Quizá el caso más cruel sea la burla que Estebanillo González hace sufrir a un judío al que arranca una muela en un desfile carnavalesco, provocando la indignación de parte del público por la pesadez de esa burla, que pasa ya de ser burla, hasta que revela la condición judía de la víctima, circunstancia que cambia la reacción de la masa, que ríe entonces y se regocija con el mal ajeno. Por hacer reír a sus majestades a costa de llanto ajeno, tiré con tanta fuerza que no solo se la saqué, pero muy gran parte de la quijada con ella. Empezó el judío a dar voces y sus camaradas a emperrarse contra mí, sus majestades a reírse y el pueblo a regocijarse. Es decir, que la calidad de la víctima, siempre hay una víctima, hace aceptable o no la burla. Otras burlas tienen cierto componente de crueldad, pero se resuelven más benévolamente. Obra maestra es la novelita de Tirso de Molina, Los tres maridos burlados. Tres mujeres que encuentran una joya acuden a un conde para que decida de quién es, y él decide entregarla a la que haga la burla más ingeniosa a su marido. La mujer del cajero Lucas Moreno se las ingenia para convencer a su marido de que está muerto. La de Morales le hace creer que está loco y que su casa ha desaparecido de su sitio, ya que el pobre marido la encuentra convertida en taberna cuando vuelve de buscar una curandera para el fingido mal de madre de su mujer. La tercera, que tiene un marido viejo y celoso y quiere castigarlo por sus celos, ayudada por un hermano religioso, lo duerme con un somnífero y lo lleva a una celda monástica, haciéndole creer que es un fraile y sometiéndolo a atroces penitencias y vapuleos hasta que lo devuelven escarmentado a su mujer. Estas burlas son ciertamente muy pesadas, pero su evidente artificiosidad literaria, para empezar, mantienen el esquema ternario del cuento folclórico, de las tres damas que encontraron el anillo del conde, etc., y su inverosimilitud lúdica solo se hacen creíbles en la atmósfera carnavalesca, permiten una diversión del tipo que llaman eutrapélico. De la burla cortesana a la plebeya, de la eutrapélica a la utilizada como arma social e ideológica, el mecanismo de la irrisión opera siempre sobre unas víctimas, ofrecidas al receptor directamente o a través de la mediación de los burladores. La calidad y niveles de la agresión no dependen solo del emisor, sino también de las circunstancias y de la categoría de los receptores. Lo señalaba esto Pellicer de Tobar al editar las obras de Anastasio Pantaleón de Rivera. Hallé sus obras con necesidad de mucha esponja, y así cercené algunas, sensibles para algunos personajes a quien manchaba la tinta de sus burlas. Nadie quiere que pase lo que sufrió Gustoso en un aposento con pocos testigos al teatro de un libro. Es decir, que lo que puede ser más inocuo, dirigido a un círculo restringido y específico que conoce algunas claves de los asuntos, puede alcanzar dimensiones más ásperas si sale de su original horizonte de recepción. En lo que afecta al receptor moderno, el cambio de sensibilidad y de valores incide decisivamente en la percepción de las burlas. En este sentido, un obstáculo que vicia anacrónicamente esta percepción es la sustitución del sistema aurisecular por el actual, lo cual puede hacer los textos directamente incomprensibles. Recuperar esos objetos, modos y mecanismos de la risibilidad y de la burla es una tarea difícil pero necesaria si se quiere comprender un proceso social, cultural y artístico muy relevante como es el de la burla, su evolución y su problemática.